ZTV retransmitió en directo el pasado viernes la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de junio, en la que se votaron 9 mociones. El Partido Popular presentó 3 de ellas, de las cuales una fue aprobada y 2 rechazadas. También Izquierda Unida presentó al Pleno del Ayuntamiento 3 mociones, de las cuales una fue aprobada en su totalidad, otra de ellas solo parcialmente y una última rechazada. Por su parte, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista presentó otras 3 propuestas, de las que 2 fueron aprobadas y una rechazada. Una de las mociones que generó más debate fue la propuesta por el Partido Popular, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento instara al Gobierno de la ciudad a eliminar la prioridad semafórica del tranvía en la Plaza Paraíso y a mejorar el rendimiento de los ciclos semafóricos de dicha plaza. Una moción que fue rechazada por el Pleno Municipal. Les mostramos cómo fue el debate. El Partido Popular trae esta moción con la voluntad de solucionar los atascos de tráfico que se producen en la Plaza de Paraíso y en su entorno. Según el estudio del TomTom, un conductor que circula media hora diaria a su trabajo en Zaragoza puede perder hasta 40 horas al año en atascos. La mayoría de esos atascos se producen en ese entorno. Con el ánimo de solucionar este problema, el Partido Popular ha efectuado un estudio de campo para plantear soluciones dentro de nuestra obligada labor de oposición constructiva, no de mero control al gobierno, y por eso confiamos en hacerles cambiar de opinión y que cambien el sentido de su voto a un voto favorable. Hemos preparado un informe con la colaboración de varios de nuestros vocales de distrito, un ingeniero y algún especialista en movilidad, para analizar las causas de los atascos en ese punto. Por cierto, nos acompañan hoy y les agradecemos todo el trabajo realizado. Informe que ponemos a disposición de quien desee. Hemos observado durante varios días las condiciones de tráfico en la zona en horas punta, sobre las 8:30 de la mañana y las 7 de la tarde, principalmente. Las retenciones de tráfico llegan desde Paraíso hasta el Colegio Joaquín Costa en María Agustín, y el tiempo de retención llega a ser de 20 minutos. Si lo desean, luego entramos en más detalles. En cualquier caso, están expuestos en la moción. Lo que hemos hecho, en definitiva, es comprobar que existe una relación directa entre la prioridad del tranvía, la prioridad semafórica del tranvía en el cruce de la plaza, y las retenciones en las calles que van perpendiculares al eje. Creo que solamente se le ha olvidado al señor Contín que hay otras ciudades que tienen un índice bastante superior de atascos, bastante superior, como habla de 40 horas Zaragoza. Barcelona tiene 65 horas, Madrid tiene 61 horas, Sevilla tiene 59
53 horas, quiero decir que tal vez no sea todo problema del tranvía, tal vez. Yo sí que antes de continuar con mi intervención, sí que le pido formalmente que, si le parece bien, nos haga llegar ese informe. Incluso no tenemos ningún problema en hablar con sus compañeros para que nos expliquen esa elaboración, porque indudablemente será interesante, ¿no?, conocer qué opciones, qué alternativas, porque tenemos cierta experiencia en eso de elaborar informes. Entonces también nos gusta conocer, para una vez que hay un informe de otro grupo, pues conocerlo. El otro día en la Comisión de Servicios Públicos, la señora Duoso le decía que se habían reducido de 109.000 vehículos aproximadamente que pasaban por Plaza Paraíso a los 58.000 aproximadamente que pasan a diario. Pero usted ha dado como válidas las cifras del Tontón, que yo no tengo por qué negarlas. Las cifras del Tontón en el ranking ese que hacen de evaluación en las diferentes ciudades europeas, Zaragoza en concreto sería la séptima ciudad en cuanto al número de atascos. La séptima. Yo creo que en coherencia con esta política se decidió darle prioridad semafórica al tranvía, un medio de transporte público, medioambientalmente limpio, de alta capacidad, eficaz, rápido, y sí, se decidió priorizar este transporte público frente al vehículo privado. No le voy a negar que la Plaza Paraíso es uno de los puntos donde resulta complejo regular el tráfico, canalizarlo, pero me parece que reducirlo a la prioridad semafórica del tranvía me parece que es excesivo. Y la película real es que es el centro de la ciudad, que es el centro neurálgico donde confluyen Paseo de Pamplona, Paseo de Independencia, Paseo de la Constitución, Gran Vía, Paseo de Sagasta. Es que es el centro de la ciudad, con lo cual es lógico que en ese nodo de movilidad sea complicado canalizar el tráfico, pero ya le digo que me parece excesivo reducirlo a un tema que tiene que ver con la prioridad semafórica del tranvía. Dice usted 58.000 vehículos. Si por un nodo como la Plaza del Paraíso pasan 58.000 vehículos, que antes de ayer eran 93.000 en 2008, y que antes de ayer eran 109.000, objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Estamos sacando el vehículo privado del centro de la ciudad. La estrategia de disminuir el transporte privado por el centro se ha conseguido. Tendremos que
seguir en esa línea. Nosotros respetamos que su opción sea apostar por el vehículo privado. No lo sé. Desde luego no es la opción de Junta Aragonesista. En cualquier caso, sí que valoraremos si ustedes aceptan la transacción que ha presentado Izquierda Unida a su punto cuarto, podremos valorar votar ese punto a favor. Muchas gracias. Es rotundamente falso que se genere una retención de 20 minutos en la Plaza de Paraíso. Rotundamente falso. El Ayuntamiento, por si no lo sabían, dispone de un sistema de recogida de datos que permite medir los tiempos de recorrido y la velocidad de los vehículos que circulan por la ciudad. Por lo tanto, se puede conocer con total exactitud el tiempo real que cuesta circular desde el Colegio Joaquín Costa hasta la Plaza de Paraíso que mencionaban ustedes antes. Y comprobados en los 2 últimos meses, abril y mayo concretamente, en las peores circunstancias, insisto, en el peor de los momentos, es en situación absolutamente excepcional, no se llega nunca a 6 minutos. Esa es la realidad y lo pueden ustedes comprobar. Estos datos están a su disposición. Si los quieren comprobar, son datos reales y los tienen en el servicio de movilidad. Pueden ustedes consultarlos cuando quieran. Datos reales que están a su disposición en el servicio de movilidad. Nunca se supera los 6 minutos en el peor de los momentos. Lógicamente, ya les adelanto que nos gustaría que esos minutos se redujeran más y en eso trabajan continuamente los técnicos municipales de una manera, pues intentando sobre todo que se prime la seguridad y además que sean eficaces las medidas que se tomen. Además, le voy a dar algún dato más. Mire, los índices de congestión de la plaza han disminuido notablemente en los últimos años. En el 2000 atravesaban la plaza 110.000 vehículos al día. Actualmente estamos en 50.000, 52.000 para ser exactos. Eso supone una reducción de vehículos del 50%, de más del 50%. En el 2000 había 15 carriles en las vías de entrada a la plaza, 15 carriles. Bueno, pues hoy hay 12 carriles en las vías de entrada a la plaza. Por lo tanto, se ha reducido la capacidad de la plaza en un 20% y el tráfico en más de un 50%. Por lo tanto, el tráfico es hoy mucho más fluido. Otra moción que también generó debate fue la presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza instara a las Cortes Generales a iniciar un proceso de revisión de nuestra Constitución para actualizarla. Una propuesta que fue solo aprobada parcialmente por el Pleno Municipal. ¿Por qué pensamos desde Izquierda Unida que hay que abrir un proceso constituyente? Son básicamente por 2 líneas de
El primero, porque pensamos que hoy en día ya se ha abierto el proceso constituyente. Existe en marcha una reforma constitucional implícita de signo contrario a la que pretende Izquierda Unida y que hoy está en marcha. Miren, decía el millonario Warren Buffett que por supuesto que lucha de clases, y que lo que ocurre es que los ricos la estamos ganando. Hoy se está vaciando de contenido nuestra Constitución. Porque miren, si algo tenía nuestra Constitución es que buscaba que todos nos dejamos unas cuantas cosas, ¿verdad? Unos cuantos deseos, pero que tenía un marco equilibrado de relaciones. La Constitución establecía, bien, que existía una economía de mercado, pero esa misma Constitución establecía que la sociedad tenía, o sea, que la propiedad tenía una función social. Decía que la economía se podía planificar y si bien establecía la libertad de empresa, también establecía el derecho a la negociación colectiva, defendía la defensa de los trabajadores, la posibilidad de que esos trabajadores pudieran de facto y de forma profunda y real defenderse en una negociación colectiva que los auspiciara. ¿Cuántas veces no hemos oído que reformar la Constitución es implanteable? Yo lo he oído muchísimas veces, señor Suárez, que le veo que hace así con la cabeza. Yo lo he oído así de veces. Sin embargo, insistimos a que cuando se trata de plegarse a los mercados financieros, modificación del artículo 135, es más fácil reformar la Constitución que aprobar una ley ordinaria. Solo hacen falta 3 ingredientes. Un 30 de agosto cualquiera, 48 horas por delante y que los dos partidos mayoritarios, en un ejercicio de fuerza y obviando al resto de fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria y también obviando a toda la ciudadanía, pues se despachan con un acuerdo veraniego y reforman la Constitución, eso que era absolutamente inviolable e intocable. Me cuesta entender que en el pasado pleno tuviésemos un debate en el que solo estuvimos de acuerdo 2 grupos de la minoría, un debate que tenía que ver con ese artículo de la Constitución tan defendida y que prevé la capacidad de someter a referéndum asuntos de gran trascendencia. Un debate que tiene que ver
con ese artículo en la Constitución tan defendida que dice que la soberanía reside en el pueblo. Un debate que tiene que ver con el derecho a decidir, con el derecho a participar, con el derecho a votar, con el derecho a pronunciarse sobre un tema tan trascendental como el modelo de Estado. Vamos a ver, esta enmienda, excepto lo del artículo 135, es exactamente igual. Punto, coma, punto, coma, punto, coma, a la proposición que hoy trae aquí Izquierda Unida. Con lo cual, señores, no saben lo identificados que nos sentimos el Partido Socialista con esta moción de Izquierda Unida. Y ya diré que sin ningún problema votaremos el acuerdo. Porque varía la posición de un referéndum con respecto a un tema concreto y plantea entrar en la reforma de la Constitución. Porque plantea los temas sobre la reforma de la Constitución que a nosotros nos parece correcto, que ha hecho público nuestro secretario general de Aragón muchas veces, y que nos sentimos bastante cómodos. Pero nosotros creemos que la reforma de la Constitución es necesaria. Es lo que dije la vez pasada. Nombré a Jefferson, nombré a otras personas que mucho antes que cualquiera de nosotros decían que cualquier generación tiene derecho a decidir sobre sus propias normas, pero sobre todas, sobre algo que creemos que es necesario, que esa Constitución que hoy sigue vigente necesita de ser reformada para fortalecerla y que siga siendo vigente. Y eso lo tendremos que hacer a través de una reforma. Con respecto a estos temas, y seguramente otros pondrán encima de la mesa otros temas. Pero claro, yo lo que cada vez ando más escaso de ciencia infusa para interpretar a los ciudadanos. Decía el portavoz de Izquierda Unida, ya se ha abierto el proceso constituyente. Bueno, es una manera de entender lo que está sucediendo en este país. Yo no sabía que la dedicación de un rey y que tengamos otro rey se abre un proceso constituyente, que es lo que ha pasado en este país. No se ve que se abre un proceso constituyente, ¿no? ¿Qué nos demanda la sociedad? Yo ahí no me atrevo. No me atrevo. ¿Cuánto me gustaría saber de verdad qué nos está demandando en concreto la sociedad? Pero le voy a decir algunas cosas de brocha gorda que desde luego nos demanda. Dejar de estar buscando posiciones para ganar una micra de posición política partidista en vez de ocuparnos de verdad de los graves problemas que tenemos todos como sociedad. Yo cuando leía la moción, digo, bueno, esta moción es una moción, la califiqué al final, digo, moción revolución, o que llama en cierta manera a la revolución, es consecuencia del efecto Podemos. Es decir, que aquí la izquierda llama a la revolución porque la propia izquierda está revuelta a raíz del efecto Podemos de las
las últimas elecciones, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí vamos a ver quién dice, quién apuesta más allá y quién lleva más allá el criterio, porque además Izquierda Unida es cierto que, bueno, pues ha subido en votos, es decir, ha ido arriba en las últimas elecciones europeas, incluso respecto a las últimas elecciones municipales ha mantenido un nivel de voto que es la única formación que puede decir eso ahora mismo, y bueno, pues ha querido ver que estaba intentando recuperar el efecto 15M y movimientos de la movilización de la calle, y parece que ha habido una fuerza que ha aparecido y se le está llevando parte de esa, pero no solo a la Izquierda Unida. Parece ser que al Partido Socialista, pues también con este apoyo furibundo a la reforma constitucional, hablemos de todas las hablemos de todos los temas para reformar la Constitución, vamos a pedir reformar la estructura del Estado y vamos a pedir un gobierno federal, hablar de la República, hablar del límite de gasto. Es decir, no quieren que el Estado tenga, que el Estado tenga plena capacidad de gasto sin límite. Bueno, pues al final el interés que tenía más en esta moción no era tanto lo que podía decir Izquierda Unida o incluso lo que podía decir Xunta Aragonesista. Yo defender la Constitución, como comprenderán, no tengo ningún problema. El Partido Popular defiende la Constitución, somos monárquicos, estamos por el límite de gasto en las administraciones públicas y además queremos mantener el Estado, la estructura territorial del Estado, de las autonomías. También fueron rechazadas con los votos en contra de Partido Socialista y Partido Popular dos mociones debatidas y presentadas conjuntamente por Xunta Aragonesista e Izquierda Unida, solicitando el cese inmediato de Fernando Gimeno, Carmen Dueso e Isabel López por su relación con el caso Apartadero. Caso Apartadero. Jueves pasado, no el anterior, el juez imputa por prevaricación a 10 consejeros del Consejo de Administración. Estamos hablando de las obras del apartadero ferroviario y de los movimientos de tierra consiguientes por un valor de 15,5 millones en precio. Simplemente estoy describiendo los datos y lo que sucede. Imputación de los miembros del Consejo de Administración, entre los que están, si no me equivoco,
equivoco, 3 aforados. Esa es la cuestión, esa es la situación. Miren, nuestro criterio, el de Izquierda Unida, está claro y meridiano. En uno de nuestros últimos documentos, cuando hablamos del estatus de cargo público, en la propuesta número 5, cuando se habla de ley anticorrupción, se dice literalmente: cese de políticos imputados y abandono de su cargo. Tengo que reconocerle al alcalde de la ciudad de Zaragoza que, como sé perfectamente que utilizará su turno final, no le importará que lo cite por alusiones, ¿verdad? Supongo que como buen nos dará la bendición al final del debate de esta moción, porque tiene que ver con su círculo más próximo de allegados y evidentemente tiene esa prerrogativa y supongo que la utilizará. Hemos aplicado su doctrina. Se lo digo con absoluta sinceridad. Yo le tengo que reconocer que en el año 2009 públicamente tuve que reconocerle que usted tuvo una reacción muy rápida, es decir, en menos de 24 horas, con el señor Antonio Becerril, en el que en una situación de imputación en términos procesales igual que esta, sí, el juez le citaba para que fuese con abogado. Una imputación, para todos los que están en la sala, significa que el juez le está diciendo a usted que vaya con un abogado por si acaso existe alguna circunstancia en la que se quiera defender y para que pueda utilizar los derechos que le asisten a no decir la verdad, a evidentemente a defenderse en el supuesto, ¿no? Pero usted al día siguiente, yo recuerdo los días, es que lo recuerdo perfectamente, 21 de abril del año 2009, 22 de abril por la mañana, fulminantemente cesado provisionalmente, y fueron sus palabras, y sus palabras suelen ser medidas, suspendido provisionalmente de sus funciones. Y eso es lo que estamos pidiendo hoy. Yo creo que lo ha dicho antes José Manuel, yo creo que ningún concejal que hay en este momento en este salón de plenos desea en lo personal que ni la señora Isabel López, ni el señor Jimeno, ni la señora Carmen Dueso terminen formalmente imputados y comprobable evidentemente acusación. Se lo digo de verdad. Especial, mirando a Isabel, mirando a Carmen, mirando a Fernando
Fernando, y empezando dándole las gracias. Dándole las gracias a los tres. Dándole las gracias por representar a toda la corporación en el Consejo de Administración de Plaza. A toda la corporación. Por representar al ayuntamiento en una sociedad en la que tenemos el 12% más o menos. Les diré y les diré a ellos lo que lamentamos que se encuentren en la situación que se encuentran, que sería la misma que se encontrarían cualquiera de las docenas de miembros políticos y técnicos que han pasado por los consejos de administración de Plaza y que, a diferencia de lo que ha sucedido en estos momentos, como mucho se les ha citado de testigos. Exactamente en la misma situación. Muchos de ellos del ayuntamiento, representando el mismo o más porcentaje, que alguna vez creo que tuvimos más. Si no, Fernando me corregirá. Bueno, por esa situación, excepto de Izquierda Unida, del Partido Popular, del PSOE y de Chá. Por representar lo mismo. Y por actuar igual. Y por actuar igual. Y por actuar igual. Ellos, como mucho, han sido citados testigos, como testigos. No es la situación de los tres compañeros de mi grupo a los que se les ha dicho que van a ser citados pudiendo ir acompañados de asistencia letrada. Y ante eso nos encontramos hoy aquí con una petición. Con una petición que yo creo, por calificar de algún modo, creo que cuando menos es extemporánea. Es extemporánea. Una petición de cese de los tres consejeros. ¿En qué momento? En el momento que se están produciendo unas diligencias previas que tienen como objeto investigar y averiguar hechos. Pero ya se les pide el cese. Ya se les pide el cese. Antes de interesarse y de averiguar hechos. Es obvio y evidente lo que le importa de esta cuestión a cada una de las formaciones políticas, sobre todo el dinero público y sobre todo la forma de gestión. Por si a alguien le quedaba claro, evidentemente Izquierda Unida había venido aquí a escenificar que el Partido Popular y el Partido Socialista somos lo mismo. A la vista de su intervención, señor Alonso, esta era la finalidad. A usted Plaza le da exactamente igual. A usted le da exactamente
igual. Decía usted, la mayor historia de corrupción de toda la historia de la democracia de Aragón, y se entera hoy. Y se entera hoy. Y usted durante estos 7 años, ¿en dónde ha estado? ¿En dónde ha estado? Mire, he leído la cantidad de iniciativas que ustedes han planteado en este ayuntamiento cuando usted era concejal, por lo que estaba pasando la plataforma logística, como lo hacía el señor Martín. Hay cientos. Decía mi compañero 152 millones judicializados, delitos de blanqueos de capital, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, lo que ustedes quieran. Pero mire, es que la historia es bastante más complicada. Recalificaciones, que es que el asunto es inabarcable, pero recalificaciones que supusieron plusvalías de 60 millones de euros cuando se había adjudicado ya las parcelas. Estoy hablando de Plaza Imperial. De calificaciones que supusieron 8 millones de euros para el señor Agapito Iglesias. Estoy hablando de la parcela Cins. Adquisiciones mediante expropiación que no tienen un pase, como es el cartódromo, que por cierto igual lo está investigando alguien. Compras de cuadros, creaciones de empresas para aviones. Oiga, y cuando pasaba todo esto durante 7 años, ¿dónde estaba o qué hacía el Partido Socialista? Lo negaba absolutamente todo. No entregaba ni un solo documento a quienes lo pedían. ¿Dónde estaba Chunta Aragonesista? Bueno, pues de perfil. Por no decir la verdad, fueron los únicos que alguna vez hicieron algún amago. Señor Martín, se lo reconozco alguna vez. Pocas. Pero alguna vez, es verdad que alguna vez. ¿Y dónde estaba Izquierda Unida? ¿Saben dónde estaba Izquierda Unida? ¿Quieren que les diga lo que me decía su portavoz de Izquierda Unida? Que no entraba en el juego de la denuncia de toda la corrupción porque entendía que era una estrategia de involución democrática el acusar a la administración y a las sociedades públicas por parte del Partido Popular. 2 mociones que concluyeron con la intervención del alcalde Juan Alberto Belloc en defensa de sus ediles. Bien, el tema de la doctrina Belloc, fíjese qué caso le hago, señor Martín. La verdad es que no me sigue mucho. Yo, sosteniendo un mismo criterio, que debe estarse a la imputación formal. Que, por cierto, desde hace año y medio es la doctrina oficial del PSOE.
tienen ustedes ninguna obligación de leer el documento de la conferencia política, por descontado. No todos los militantes del PSOE lo han hecho, no voy a pedir eso a terceros. Pero ahí se recoge explícitamente la que sí que ha sido la tesis de Belloc durante 3 años. Y es que no se pueden pedir responsabilidades políticas mientras no se abre el juicio oral. Cuando hablamos de procedimiento abreviado, o mientras no se produce el auto de procesamiento, cuando hablamos de un sumario ordinario. Esa es la doctrina. Y además es una doctrina absolutamente cargada de lógica. El caso de Becerril, por cierto, 15 días después, el PSOE también lo suspendió provisionalmente de militancia. Ni lo que se hizo ahí, ni lo que se hizo por el partido es lo correcto. Nunca podíamos esperar que 5 años después, como usted recuerda, resulta que uno no tiene ni condena firme. Y el caso de Becerril es uno entre muchísimos en toda España que determinaron la toma de postura por parte de mi partido. Que, como ven, no soy tan heterodoxo, sostengo de vez en cuando las tesis de mi partido con absoluto entusiasmo. ¿Qué es el caso? ¿Por qué? Porque decenas, centenares de personas han sido definitivamente estigmatizadas injustamente en función de una mala interpretación del concepto de imputación. Lo que dice el juez de Gano es exactamente lo que vengo diciendo desde hace años y lo que ahora ya dice oficialmente mi partido. Y yendo ya al caso concreto, porque sí que es verdad, he dicho y lo sostengo, que tengo un criterio optimista en que no se prolongará en el tiempo. Por razones estrictamente técnicas. Las ha insinuado Carlos, pero como le he interrumpido no he dejado que la desarrollara en su plenitud. El delito de prevaricación tiene unas características concretas. La clave está en la expresión a sabiendas. Eso significa que es necesario un dolo directo de primer grado. A sabiendas. No existe la prevaricación culposa. No existe como tipo delictivo. Y todos los elementos de hecho que formula el auto del que estamos hablando se refiere a su supuesta falta de diligencia en pedir nuevos informes. Eso no es delito, porque no es prevaricación. Es tan sencillo como eso. Por lo tanto, está muy claro que además no ha habido falta de diligencia por parte de los consejeros. O por decirlo de manera más clara, para que un consejero pueda saltarse el informe jurídico y el informe económico, tiene que tener algún dato. Una denuncia pública, una denuncia anónima, que le hayan adjudicado la contrata al hermano del consejero delegado. Debe tener algún elemento que le permite decir, voy a buscar más información. En este caso, no hay un solo elemento que justificara que debieran extremar las medidas de precaución.
información de diligencia a los miembros del Consejo. Ninguno. Por lo tanto, no hay nada. Como siempre, ZTV retransmitirá en directo la celebración de nuevas sesiones plenarias. La próxima tendrá lugar este jueves 3 de julio a partir de las 11 de la mañana. Un pleno que también podrán seguir en directo a través de www.zaragoza.es, www.ztv.es y www.heraldo.es.